Hoy la verdad es que quiero dedicar este video a platicar sobre uno de los pasajes de la Biblia que más me gusta, el que muchos han llamado la historia o el diálogo, la plática con el buen ladrón. Y me gusta este relato porque rompe con todos los esquemas. Y es bueno que de vez en cuando nuestra cuadratura se rompa. Obviamente ya desde el puro nombre que la tradición le ha dado, pues ya encontramos cosas raras, ¿no? Porque de entrada, como que el buen ladrón, esa palabra o término buen, como que parece sobrando, porque obviamente cuando hablamos de un ladrón, pues nos referimos a alguien que comete un delito que ha estado sancionado, tipificado, que es la palabra correcta, pues prácticamente desde el origen del derecho. Entonces, de pronto que alguien te venga a hablar del buen ladrón, pues como que parece que va contra el sentido común. Pero hay que aclarar que el término buen no significa que la acción de robar sea buena. Obviamente que nunca lo va a ser. El término buen vino porque ya sabemos la historia. Cuando crucificaron a Jesús, pues no lo crucificaron solo. Realmente eran tres las personas que estaban. Tenía alguien del lado izquierdo y del lado derecho. El común denominador de los dos es que eran ladrones y habían sido condenados y pues realmente se habían ganado estar ahí, ¿no? En cierta forma, con el derecho rudimentario de la época, por supuesto. Entonces, de pronto, pues aparece Jesús al centro y el de un lado lo empieza a insultar, a tirarle tierra, y el otro, hasta en un arranque de sentido común, le dice, oye, deja de hablarle así, que tú no estás como para presumir, nosotros pues nos ganamos estar aquí, pero él casi casi dijo que le habían sembrado pruebas para poderlo culpar, que fue lo que realmente sucedió en el proceso de Jesús. Yo siempre he dicho que el relato de la pasión que nosotros escuchamos el Domingo de Ramos es un relato de derecho procesal. ¿Por qué? Porque el 90% del relato son las etapas de un juicio. De hecho, en muchas facultades de derecho, yo me acuerdo que a mí me tocó, nos hacían y hacen eh, como interpretar tipo obra de teatro el juicio de Jesús para entender las etapas del derecho romano, que era el que estaba vigente en aquel momento. Y aunque obviamente la sentencia fue injusta, pues fue literal un juicio. Pues de pronto hay dos hablando con él. Uno que le tira tierra y el otro que pues, reconoce que se trata de Jesús, que se trata de Dios, le pide disculpas y le dice, acuérdate de mí. Ahí es donde aparece el término buen ladrón y ya con ese contexto lo podemos entender. La realidad es que cuando yo me metí en estas cosas de la fe, hace ya varios años, había personas que me decían, y bueno, me da gusto que me lo dijeran porque me ayudaban a pensar. Yo siempre he dicho que hay que ser abiertos a los que te dicen algo con lo que no estés de acuerdo. Y entonces me decían, pero ¿para qué te metes en esas cuestiones de fe? La fe es un tipo de pensamiento mágico que la iglesia se inventó para poder tolerar las dificultades y la carga de la vida. ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en esas cosas? Pero yo pensaba lo contrario. La razón por la que yo creo en esta fe, en la fe católica, es precisamente porque me parece realista. Y habrá el que diga, realista, con todos esos relatos sobrenaturales, bueno, no negamos lo sobrenatural, pero definitivamente que tiene más elementos sencillos, tiene más elementos del día a día, como por ejemplo la realidad de un ladrón, ¿sí? O sea, me parece que una fe que evade no habla de estos problemas, ¿no? De Jesús, pues entre personas que realmente pues no habían hecho un buen ejercicio de su libertad y aún así les valida su situación en el sentido de que pues, reconoce que lo que hicieron está mal, pero que pueden ir más allá de lo que hicieron mal. Y eso me parece tremendamente realista. Yo creo que Jesús toca todo lo que tiene que ver con la vida humana y nada de pensamiento mágico, nada de evasión. Enfrenta las circunstancias, ¿sí? Como ese buen ladrón que fue capaz de reconocer que había cometido un delito, pero también de reconocer que al que tenía colgado junto, pues no era cualquier persona,
o un hijo de vecino, sino que realmente pues se trataba de Dios, de un Dios que estaba en su lado más humano, ¿no? En el despojo total, en esa cruz donde pues de dignidad no había nada, de poder no había nada, y más bien el único poder pues era su silencio, un silencio radical que hasta el día de hoy nos sirve de faro para no perder de vista quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues hablaremos del buen ladrón. Y para poderlo entender, pues obviamente hay que leer el texto que está en la Biblia y que, como les digo, es uno de mis relatos favoritos. No sé si es porque pues, al estudiar derecho me recuerda a mis clases de derecho penal, no sé a qué se deba, pero me llama la atención porque presentan un momento real, el de un hombre que ha desperdiciado su vida robando, sí, creo que es totalmente realista, totalmente golpeado por las circunstancias y es capaz de decir, la regué, cometí un delito, que como digo, esto no exalta el delito, eso nunca, pero estás tú y tú me puedes ofrecer algo distinto de esta sentencia que ya estoy cumpliendo. Bueno, voy a tomar el relato de Lucas. Hay que recordar que San Lucas era médico e historiador, por eso el evangelio que escribió pues es tan preciso y la verdad es que los que nos gusta la historia, pues San Lucas se acomoda bastante bien. Pues esta historia que dio nombre al buen ladrón y que a mí me parece importante tocarlo en este video porque es un relato totalmente cercano a la realidad pues de una sociedad que necesita mejorar el tejido social, los valores, etcétera, nos viene muy al caso. Dice, uno de los malhechores colgados en la cruz le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro, o sea, el buen ladrón, de ahí viene el término, le respondió diciendo, pienso en un arranque de sentido común, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí se me pone la piel chinita. A ver, hay dos relatos que ponen la piel chinita, ¿no? La piel chinita quiere decir que te emociona mucho, porque no sé en los diferentes países cómo se diga esa frase, pero significa eso, que te emocionas y lo sientes en la piel. Para mí hay dos momentos de la Biblia, dos relatos que son muy fuertes y que emocionan, ¿no? Que tampoco significa, ¿no? Así como empezar a gritar o demasiadas muestras externas. Se emocionan desde dentro. Y es cuando el Domingo de Ramos, que se lee el Evangelio, digamos, más largo del año, pero también el más fuerte, el más vivo en imágenes, etcétera, es cuando él se lee y dice, y dando un fuerte grito, expiró, ¿no? Y ahí todo el mundo se pone de rodillas. Eso a mí me ha parecido siempre con un significado que no lo logro explicar con palabras. Es una emoción fuerte. Y la segunda es esta frase. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, como diciendo, el dolor y la muerte tienen fecha de caducidad. Y eso, la verdad, es que nos viene como un chaleco salvavidas. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que todos nos hacemos o que nos deberíamos de hacer es, o que me hacía yo, por ejemplo, cuando escuchaba yo en las clases de religión de niño, Dios es amor, yo decía, pero ¿cómo que es amor? Habiendo tanta gente en estado de necesidad. ¿Cómo que es amor cuando prendes las noticias y te das cuenta que entre la pandemia, entre terremotos, entre el caos ambiental que como humanidad hemos producido, como que de repente dices, bueno, a ver, espérate, ¿cómo que Dios es amor? Pero ya cuando te metes de lleno en yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, entiendes que el dolor y la muerte, con todo el drama que traen y que obviamente pesa y que obviamente nos complica, al final tiene fecha de caducidad. Al final son dos realidades ya caducas, ¿sí? Que tienen un efecto temporal, ¿sí? Pero que al final lo que vale es esto. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, todo lo demás existe, lo valida, pero no tiene la última palabra.
Y francamente, frente a situaciones tan duras como las que hemos estado viviendo, pues escuchar esto no evade la realidad, porque se sigue reconociendo situación de pandemia, situación de causa ambiental que tenemos que resolver porque está en nuestra cancha, no es cosa de Dios, es cosa nuestra, pero al mismo tiempo sabiendo que eso que hay que resolver está respaldado por alguien que nos trasciende. Pues está este relato tremendo, Jesús entre dos ladrones, Jesús despojado de todo, la radicalidad más absoluta, ¿sí? De entrega hasta la última gota, literal, y de pronto empieza este diálogo entre el buen ladrón y él, que termina con esta promesa que relaja, que cambia la perspectiva y que es la palabra definitiva frente a las grandes preguntas sobre los problemas de la vida, ¿no? Bien, a la luz de esto, y para no hacer el video demasiado largo, podemos sacar tres conclusiones o tres motivos por los que este relato me impresiona cada vez que lo leo, cada vez que lo escucho, y me impresiona para bien, porque no me quedo en el drama del momento, que ciertamente lo fue, sino un poquito más allá. Saco tres conclusiones. Primero, solamente Jesús puede, en medio de una situación tope o límite como la de la cruz, dar una buena noticia. O sea, a mí me sorprende que se está muriendo prácticamente desangrado y aún así es capaz de salir de su propia crisis, de salir de su propio dolor para animar al de junto. ¿Sí? Eso a mí me parece sorprendente. ¿Cuál es la prueba de que Jesús es Dios? Bueno, claro, hay muchas. La resurrección es la primera, pero podemos mencionar una más accesible y es esta. La prueba de que Jesús es Dios es, se está muriendo, ¿sí? Le han hecho de todo y es capaz de consolar al de junto. Tolera la grosería media del de al lado y consuela al de junto. Y no solo sale de sí mismo, de su propio caos, sino que además le da una buena noticia. Perfectamente pudo haber contestado, ya cállate, perfectamente pudo haber contestado, no puedo ni con mi alma, y le da una buena noticia. Con esas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, como diciendo, vas a salir de esta situación tope, de esta situación límite que es estar muriendo como Él en la cruz. ¿Y esto qué significa? Pues que nuestra fe reconoce con crudeza la realidad, pero es una realidad con un sentido, que es tan real como el problema mismo. Y este sentido es que al final de cuentas, la última palabra la tiene en clave de buena noticia. Y la buena noticia es esa, que ya desde ahora podemos ir viviendo algo de lo que será el cielo. ¿Cómo? Bueno, una persona que tiene fe sufre menos que quien no la tiene, pero no es que sufra menos por el pensamiento mágico, no, no tiene nada de mágico ver a dos personas muriendo en el extremo de la cruz, ¿sí? Lo que sí tiene es que ves la realidad desde otra perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho gran parte de la filosofía de Jean-Paul Sartre, y dirán, pero era ateo, ¿cómo es que te gusta su filosofía? Me gusta porque sí considero que para evitar el pensamiento mágico, la evasión, necesitamos ser existencialistas, pero yo estoy convencido que hay que desarrollar un existencialismo creyente, porque Sartre decía, y eso me parece muy interesante, que el existencialismo funcionaba muy bien, pero que se topaba con pared cuando se hablaba de la muerte, porque la percibía como la nada, ¿sí? O la vida sin mí, parafraseando un poco a Sartre. Entonces, claro, si en la muerte es la nada, pues obviamente el problema lo vives en un eterno fracaso. En cambio, si la muerte es, como lo dice Jesús, la entrada a la vida, pues entonces el problema más tremendo que podamos tener en este mundo va a ser relativo, por tremendo que sea, que los hay, ¿sí? Pero va a ser relativo. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el hecho de que al final, incluso un porcentaje ya desde el más acá,
se puede vivir en esta lógica de buena noticia, pues se puede relativizar el dolor, que no quiere decir positividad tóxica, de sonríe todo el día, eso es tóxico. No se puede sonreír todo el día, pero sí se puede asimilar las cosas con buen humor, pero es un buen humor que no se basa en una esperanza boba, sino en la certeza de una buena noticia. ¿Cuál? La que Jesús trae consigo y que en el límite de la cruz, donde pues humanamente no hay mucho que esperar, Él abre una buena noticia. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que podemos aprender del buen ladrón, ¿sí? Primero, pues para no caer lo mismo, ¿no? Pero lo segundo y lo verdaderamente importante es que el buen ladrón, consciente de su situación, es decir, no mira a otro lado, no culpa a Jesús, sino que asume su situación. La fe es asumir nuestra situación. Es capaz de ver a Dios en lo imposible del momento. ¿Qué nos puede enseñar el buen ladrón en este segundo punto? Que aún en nuestras crisis, aún en nuestros problemas, Dios se hace presente, así como Él lo tuvo colgado junto. Es cierto, el buen ladrón lo tuvo físicamente, a la vista, ¿no? Y obviamente que eso facilita las cosas, pero por ejemplo, el otro ladrón fue incapaz de verlo. Entonces nos podría pasar fácilmente tener a Jesús ahorita junto y no darnos cuenta que es Él. Lo que trato de decir es que en el dolor Dios sigue presente y nos permite llevarlo con mayor dignidad, con mayor calidad. Y el que esté presente no tiene nada que ver con lo visible, porque a veces lo visible estamos tan acostumbrados a ello que ni siquiera le ponemos atención. La prueba está que hubo otro ladrón que aún teniendo a Jesús junto en vivo y en directo, fue incapaz de verlo. ¿Qué hace el buen ladrón? Asume lo que hizo, asume sus circunstancias, pero no se queda fracasado en ellas, sino que es capaz de decir, bueno, hay esta realidad, pero también está Dios en lo imposible de esta situación. Yo digo que muchas veces dentro de nosotros hay dos voces. Una que suena muy lógica, muy racional, muy calculadora. Y otra que, si bien no es calculadora, tiene elementos racionales porque tampoco estamos en una situación de desequilibrio o que estemos mal, no, sino que la otra voz, sin ser irracional, está más basada en la confianza. Y entonces tenemos una voz que constantemente cuestiona lo que Dios nos permite ver de manera objetiva, a través de la Biblia, a través de las personas y a través de las circunstancias. Y esa voz se nos presenta así como la más profesional y resulta que es la voz que nos enferma. Y en cambio la otra, más tenue, más relajada, ¿sí? Consciente de las circunstancias, pero sin un exceso de racionalismo o de una frialdad obsesiva y calculadora, nos va diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Pero claro, lo dice sin la prepotencia de la otra voz, sin el escenario calculado de la otra. Entonces, claro, pues uno dice, no, ¿sabes qué? Mejor escucho a la sofisticada. Pero no nos damos cuenta que es otra voz, la sencilla es la verdadera. ¿Y cómo podemos distinguir entre una y otra? La voz racional nos dice cosas fuertes, pero nos deja con ansiedad. Y la voz que viene de Dios también nos dice cosas fuertes, pero nos deja con una sensación de paz. Eso es a lo que yo le llamo ver a Dios en lo imposible del momento. Para la primera voz, ¿cómo el buen ladrón iba a encontrar a Dios muriéndose como un criminal? Pues la voz racional te diría, eso es un mito, pero la voz profunda te diría, no, no es un mito, asume tu situación, pero no te quedes en ella. Asume tu situación, pero trasciéndela. En todos los problemas que podamos tener, siempre está el mínimo, que en realidad es un máximo, Dios. Es importante ser como el buen ladrón, no en el sentido del robo, por supuesto, pero sí en el sentido de que él reconoció a Jesús en sus circunstancias, como el único que le podía dar una buena noticia y que se la dio y se la cumplió. Pues así nosotros, aunque esté fastidiado el asunto, en medio de ese fastidio, de esa basura incluso, ¿cómo podemos
salir? Pues lo primero, a ver, en esas circunstancias así grises, siempre se puede rastrear a Dios en una persona, en una circunstancia, en una lectura, en la resolución de algún problema mediante la oración, que no tiene que ser espectacular. Muchas veces es en silencio, muchas veces es incluso de mala gana, porque rezar aún de mala gana puede llegar a ser mucho más poderoso que si lo hacemos así con mucho adorno y con un cuidado que raye en fingir el diálogo, ¿no? Entonces, el buen ladrón, consciente de su situación, es capaz de ver a Dios en lo imposible del momento. Renuncia a esa voz aparentemente muy elaborada, pero que en el fondo es engañosa, y escucha a la otra que no tiene buen empaque, ¿sí? No tiene buen diseño, la portada, pero que por dentro encierra toda una experiencia de rehabilitación, toda una experiencia que de verdad nos va a permitir ver a Dios en el dolor, porque cuando somos capaces de verlo en la crisis, ya dominamos las circunstancias. Cuando somos capaces de verlo en el límite o en el tope, ya dominamos las circunstancias. Y eso fue lo que hizo el buen ladrón. Una parte basado en su propia voluntad, la de reconocer su situación, y otra confiando en la fuerza que le viene de fuera, que le viene de Jesús, que estaba compartiendo literal su propia muerte con él, ¿no? Pero una muerte que no se quedó en muerte, una noticia dolorosa que no se quedó en una mala noticia. Y eso es lo relevante. Así que el próximo que me venga a decir que la fe católica no es existencial, que es evasiva, pues va a tener que darle una lectura a todos estos datos, ¿no? Situaciones como la cruz, ¿qué tiene de mágica? Nada, es la cruda realidad, pero con un sentido de esperanza, con un sentido de no se quedó ahí, ¿sí? Del mismo modo que el buen ladrón, pues no se quedó en su delito. Y el tercer punto y último de por qué me gusta este relato del buen ladrón y aspectos que podemos ir sacando, es que al final Jesús sabe animarnos al hacerse presente. Esto es una realidad. Hagamos la prueba. Después de un día de la patada, date unos 5 o 10 minutos de oración, aunque no puedas decir nada, aunque estés todo trabado, y poco a poco, a lo mejor a la primera no te animas, ni a la segunda, ni a la tercera, pero a partir de la cuarta o quinta, es como si activaras un GPS que te permite recalcular y reubicarte en la carretera y reubicar que Dios está más cerca de lo que crees y que esto no es evasión. Oye, pero la voz irracional me dice que me lo estoy inventando. Bueno, ¿te puedes inventar algo? Sí, pero honestamente no ha sido ni el primero ni el último en este camino. ¿Cuántos millones de católicos ha habido a lo largo de 2000 años de historia? ¿Y todos se engañaron? Es poco probable. No, muchas veces, no es que yo soy creyente solo porque nací aquí, que es una mayoría. Hay muchas culturas donde el catolicismo es una minoría y aún así hay personas que descubren en él su sentido. Así que decir que tú te imaginaste que Dios está, decir que tú te imaginaste el cristianismo, bueno, tendrías un nivel creativo de premio Nobel, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo cuyos conceptos vienen de una evolución de siglos que han vivido personas de diferentes idiomas, culturas, épocas, y que en medio de la increíble diferencia entre unas y otras hay un común denominador, que al final Jesús sabe animarnos al hacerse presente. Pero ojo, no hablo del final de la muerte, porque una de las cosas de la que acusan a nuestra fe es que todo lo promete cuando estamos muertos. Y eso no es cierto. Cuando digo al final, me refiero al final de la prueba, pero todavía en esta vida. Podríamos decir que Jesús desde ya, desde el momento presente, desde la inmediatez, sabe animarnos y nos anima con hechos concretos que a lo mejor en el momento no nos permiten captar su presencia, pero que al mirar en retrospectiva podemos decir, ahí estuvo, ¿sí? Y no me di cuenta en el momento, tuvieron que pasar 6 meses, pero ahí estuvo. Y entonces cuando ya tienes ese antecedente, ese registro en tu memoria, pues ya sabes, cuando viene el momento del miedo, de la duda y de la crisis, decir, pues ahorita francamente no veo ni por dónde. Ni el relato del buen ladrón ni nada me anima.
pero me acuerdo de la otra circunstancia de la que pude salir gracias a él, o de la que todavía no salgo, pero que he podido sobrellevarla con calidad, sobrellevarla con cierto temple, sobrellevarla con un buen grado de dignidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas. El otro ladrón estaba amargado, ¿sí? El que empezó a insultar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba abandonado a sus propias fuerzas, pero el otro hizo la parte que le tocaba y dejó el resto en manos del que estaba crucificado al centro y que lo supo animar haciéndose presente. ¿Y cómo se hizo presente Jesús con el buen ladrón? Pues con tres actitudes. La primera, escuchándolo, ¿sí? No descartó lo que le tenía que decir solo porque era un ratero. La segunda, sí, intentando mirarlo hasta donde fue posible, porque Jesús pues obviamente estaba en una situación física límite. Y la tercera, le lanza esta buena noticia. Repito, no es que cuando alguien va a la oración con un problema, Jesús tenga positividad tóxica. No, Jesús valida nuestro problema, no le da la vuelta, pero nos da unos lentes distintos que nos permiten mirarlo en su panorama completo, ¿sí? Obviamente, habemos algunas personas que somos desconfiadas, que pensamos que todo es pensamiento mágico, pero cuando te vas encontrando con personas, con circunstancias y empiezas a hacer, como se hace en criminología, la reconstrucción de los hechos, te vas dando cuenta que allí los conductores y que te pueden llevar a la conclusión de que Dios existe y que te van a llevar a la conclusión de que solo Él puede sacar algo bueno de lo imposible, que solo Él puede sacar algo bueno de lo que incluso en principio es malo. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué cosa puede ser más mala que la pandemia? Ha sido espantoso, ha sido surrealista. Y sin embargo, en medio de todo el dolor, hemos visto médicos que se la jugaron por sus pacientes. Una situación mala la pandemia y una situación positiva. El heroísmo de esos médicos, enfermeros y enfermeras que dieron toda una lección en medio de una sociedad que muchas veces es como el buen ladrón, ¿sí? O como el ladrón de junto, el que le tiraba tierra a Jesús, ¿sí? Sin ser pesimista, pero digamos, una situación tan terrible como la pandemia, pero que por otro lado provocó también que padres e hijos que nunca se veían por el horario tan extremo de trabajo, de pronto tenían exceso de tiempo para convivir. ¿Quién es el que puede sacar algo positivo de algo malo, como el heroísmo de los médicos, que es positivo, la convivencia familiar, que obviamente en términos sanos fue positiva? Hubo, por ejemplo, me tocó ir a una exposición de arte y resultó que uno de los artistas había comenzado a pintar en plena pandemia, o sea, no sabía que tenía ese talento. Y a raíz del encierro, del confinamiento, que en unos países fue más fuerte que en otros, ¿sí? Descubre que puede pintar. ¿Quién logra hacer esta conversión, este cambio entre algo objetivamente malo, horrendo, como ha sido la pandemia, a algo constructivo? Pues es Dios, ¿sí? Y me recuerda mucho a la escena del buen ladrón porque ahí se están muriendo los dos. Esa es la realidad. Bueno, los tres, pero estamos hablando del amable, del simpático, no del otro nefasto amargado, ¿no? Entonces, de pronto, se están muriendo los dos. Así como que un panorama muy esperanzador no era. Y sin embargo, termina con una buena noticia, termina con algo amable, tiene un buen final, que en realidad más que final se vuelve principio, ¿sí? Y entonces, entender estas cosas o vivir estas cosas, porque a veces el entender tiene sus límites, pues nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Repito, el cristianismo no es una religión evasiva o de tolerar, tolerar y tolerar. No, no, es una religión que se enfrenta al todoterreno de la vida y que tiene una palabra frente a circunstancias que nos desafían. Una palabra que se vuelve experiencia. El buen ladrón la experimentó al dialogar con Jesús.
Ahora, lo sorprendente de esto es que el buen ladrón, pues lo tuvo que tener enfrente o al lado, mejor dicho, en carne y hueso para hablarle. Pero nosotros ya no necesitamos eso, ¿sí? Basta con echar una mirada interior y ahí tienes material suficiente. Termino con dos relatos. Esto de poder hablar con Jesús en todo momento, ¿sí? Lo saco de una frase de la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, que fue una religiosa mexicana, fundadora, dedicada a la educación, y ella decía que la oración era como echar un cubo al pozo, pero un pozo cuya agua no se acaba. Entonces dice, ahí métete para sacar el agua que necesitas. Obviamente era una analogía, una imagen, no era literal, pero es que eso es la oración, o sea, ya no necesito estar colgado junto a Jesús, ¿sí? Ya no necesito ese tope, ese límite, ese extremo. Y por otro lado, pues he estado leyendo un libro que les recomiendo, que más que un libro es una conferencia que se llama Cinco panes y dos peces. Es un libro del cardenal Bantuán, ¿sí? Que como sabemos, pues tuvo una experiencia muy fuerte en la cárcel. Y cuando yo leía su vida, sí, me ponía a pensar cómo le hizo para no volverse loco, ¿sí? Con el encierro y el aislamiento. Y de hecho se lo preguntaron. Y entonces él explica, pues con esto, con la oración, ¿sí? Repasaba ciertos fragmentos de la Biblia que se sabía de memoria y no los vivía como conocimiento, no los vivía como dato, los vivía como experiencia. Y entonces eso le permitió sobrevivir, ¿sí? Y le permitió salir, como dice él, sin rencor y sin amargura. O sea, volvemos a lo mismo, otra situación tope o límite en donde fue capaz de encontrar una buena noticia, pero que no le venía de sí mismo, porque obviamente su panorama era cero esperanzador, sino que le venía de alguien más. Y aunque pude haber hablado un poco crudo, lo que quiero decir con esto es, el buen ladrón en su circunstancia ubicó cual GPS la presencia de Dios, que se le materializaba en Jesús, en el vecino de la cruz. Nosotros también podemos hacerlo y es necesario que lo hagamos para poder llevar mejor la vida y sobre todo, que eso obviamente yo me oigo diciéndolo y digo, aplícalo tú primero antes de andarlo vendiendo en un video, pero la realidad es que es sano que en medio de las dificultades, como el buen ladrón, sepamos reconocer a Dios, porque una vez que lo reconocemos, viene la buena noticia. Una vez que lo reconocemos, nos recuperamos de la dificultad y podemos ir hacia adelante. Pues eso sería la conclusión de este día, en 3 puntos. Solamente Jesús puede, en medio de una situación tope o límite como la de la cruz, dar una buena noticia. Segundo, el buen ladrón, consciente de su situación, es capaz de ver a Dios en lo imposible del momento. Ojo que puse imposible entre comillas, porque es imposible para nosotros, para una visión demasiado corta, pero no para el panorama completo que tiene Dios. Y 3, al final de la prueba, al final de la duda, al final de la circunstancia, no necesariamente de la vida, Jesús sabe animarnos al hacerse presente. Obvio que al final de la vida lo hará, pero me refiero que no hay que esperar al final de la vida para poder experimentar esto que la sierva de Dios Ana María Gómez Campos identificaba como un pozo al que no se le acaba el agua, haciendo una referencia que podemos hablar con Dios cuantas veces queramos y sin necesidad de alguna condicionante física, y el cardenal Bantuán, que en la oscuridad de su celda resulta que había una fiesta de su mundo interior. ¿Por qué? Porque hubo una buena noticia. Ese Jesús colgado, ese Jesús muriéndose, que es capaz de lanzar una palabra agradable y una palabra que le puso fecha de caducidad, no lo aniquiló porque todavía es parte de la condición humana, pero que sí le puso fecha de caducidad a los dos grandes problemas que tenemos, el dolor y la muerte. Y con eso, ¿verdad? Podemos concluir esta breve reflexión teológica.